Muy buenos días, hermanos. Para mí es un gozo el verles nuevamente, el saludarles en esta oportunidad, ver también a muchas personas que es un gozo el poder verles, que estén en la casa del Señor. Así que mis hermanos, en esta oportunidad vamos a compartir de la palabra, vamos a continuar estudiando su palabra ahí en segunda a los Tesalonicenses, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver algo interesante. En este capítulo 2 ya empezamos a hablar cosas que a muchos nos gustan o nos causa mucha intriga respecto a los últimos tiempos, ¿ya? Así que vamos a ver, mis hermanos, acompáñenme por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Para que entendamos más o menos, siempre es bueno hacer un repaso de todo lo que hemos visto y a lo largo de este tiempo hemos podido aprender respecto a esta carta de Pablo a los tesalonicenses, que les habla a una iglesia joven, una iglesia que estaba recién comenzando, pero sin embargo era una iglesia que había crecido de forma tremenda en madurez. ¿Ya? Ellos ya estaban dando fruto a la comunidad de que eran creyentes. Sin embargo, vemos que causa de esto es de el poder desarrollarse y de creer en Cristo, ha hecho de que ellos tristemente sean atribulados, es decir, sean llevados, atacados por los mismos compatriotas. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en esta oportunidad en Cristo, que es decir, el Señor. Pero sin embargo, en la época había otro Señor, que era el emperador en ese tiempo. Por lo tanto, que los compatriotas veían a esas personas diciendo, mira, hay personas que están creyendo en otro Señor, obviamente iba a ser causa de ataque, etcétera. Por lo tanto, en esta segunda carta, Pablo les habla respecto a los momentos de aflicción que están pasando. Ellos están sufriendo, ellos están siendo atacados, por lo tanto necesitan un consuelo y Pablo les escribe de esa misma forma. Al principio de la carta les menciona que ellos son un modelo de vida, un modelo de iglesia para todos, porque ellos, aunque están siendo afligidos, ellos están creciendo en fe, en amor, en paciencia. Y sigue también diciéndole que la tribulación o la aflicción es parte también del juicio de Dios, ¿ya? El Señor trae juicios y de todas maneras va a condenar, a castigar a los que en este momento, le dice a los de Tesalónica, lo están haciendo sufrir a ustedes. El Señor va a enjuiciarles a ellos. Y hemos visto también en los versos anteriores, en el capítulo 1 de la segunda carta de Tesalonicenses, hemos visto que el Señor, dentro de este periodo que hemos denominado la venida del Señor, van a haber tres cosas, de una vista macra podríamos decir. Primeramente vemos que dará reposo a los que son atribulados. Cuando estemos con el Señor, ya cuando estemos junto a Él, en su presencia, vamos a ser consolados completamente de cualquier tipo de aflicción. También el Señor en su venida también va a traer juicio a los que no conocen ni obedecen el Evangelio, ¿ya? Va a traer ese juicio a ellos. Finalmente, dentro de este periodo también va a haber una admiración, vamos a ser glorificados en el Señor y el Señor se va a glorificar en nosotros. Pero también Pablo en los últimos dos versículos del capítulo 1 les hace una oración a Dios pidiéndole de que los creyentes de Tesalónica sean dignos hijos de Él, es decir, que se comporten, que vivan para su gloria. Entonces Pablo habla acerca de que deben perseverar para ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Yo no puedo decir que soy creyente y comportarme como realmente no es un creyente. Entonces no soy digno merecedor de ser llamado hijo de Dios. Entonces nosotros vamos a ver, mis hermanos, en este segundo capítulo, ya Pablo va a hablar ahora otro tema, pero respecto a los acontecimientos ya futuros. Y vamos a ver en esta instancia solamente los primeros dos versículos. Ya el próximo domingo vamos a ver los sucesos previos al día del Señor. Y después vamos a ver el tema del anticristo que se menciona también en esta parte. Así que va a ser muy interesante este capítulo 2 para que lo vayamos estudiando. Entonces vamos a tener lectura, hermanos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe en lo que vayamos a aprender. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en este día, Señor, sabiendo de que todas nuestras acciones, toda nuestra mente, nuestro corazón está enfocado en ti, Padre. Pedimos en esta hora por tu palabra, de que ella hable a nuestras vidas, nos anime, nos guíe, nos fortalezca y por supuesto podamos ser mejores hijos tuyos. Pedimos, Padre, una bendición por ella, por mis hermanos que van a recibirla y te pido por mí, Señor, para poder explicarla correctamente y fielmente, Señor, como tú me la has enseñado a mí. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, ayúdanos a estar concentrados, que toda distracción, toda dificultad que podamos traer en estos momentos sea quitada por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo que yo quiero compartir en este día en estos dos versículos, es un falso anuncio sobre la venida del Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Que no se dejen mover fácilmente respecto a un anuncio, respecto a una enseñanza, a algo que ellos están escuchando, de que el Señor ya ha llegado. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir explicando. Esta es una nueva sección, hermanos, donde escribe sobre el tema que algunos de los tesalonicenses estaban interpretando de mala manera. Recordemos que esta iglesia era una iglesia que estaba recién formándose, pero estaba creciendo de una buena manera. Por lo tanto, estaba adquiriendo enseñanza del apóstol Pablo, por supuesto, pero también Pablo en la primera carta le dice en los últimos versículos, si me pueden acompañar más que nada en los últimos versículos ahí, en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Y dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Tenemos que entender estos pasajes a la luz del contexto de aquel tiempo. En ese tiempo ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Por lo tanto, el Señor todavía estaba guiando los escritos que iban a estar en su palabra. Por lo tanto, vemos que ellos no tenían que recibir todo lo que se escuche. En este caso, habían maestros buenos, pero también habían profetas o personas que estaban enseñando cosas erróneas. Por lo tanto, el mandato era no hacerlos callar, sino que examinarlo todo y retener de eso lo bueno. Entonces, nosotros nos encontramos acá en la segunda carta respecto a esto mismo, de que los tesalonicenses habían escuchado un anuncio, una enseñanza, pero esa enseñanza era errónea a lo que Pablo había enseñado. Por lo tanto, Pablo les escribe acá que tengan mucho cuidado de que no les vayan a hacer pensar de que el día del Señor ya ha llegado, porque Pablo después dice en los otros versículos que todavía no ha llegado porque tienen que pasar varias cosas todavía. Entonces les anima a que ellos se mantengan firmes en lo que ya han escuchado del Señor. Es decir, se dice también en el libro de Efesios cuando una persona es llevado por todo viento de doctrina. Es decir, yo no puedo creer una cosa y el día de mañana me digan otra cosa contraria a la que escuché y lo crea también. Es decir, voy para allá y voy para acá, sino que tengo que mantenerme firme, sólido en la enseñanza del Señor. Si yo les digo una enseñanza errónea, ustedes debiesen saber que eso es incorrecto, porque deben conocer al Señor, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos entonces que el apóstol escribe para que ellos se mantengan firmes y no se alejen de lo que él ya les ha anunciado anteriormente y no crean este falso anuncio de que el Señor ya ha llegado. ¿Por qué? Porque pueden pensar los tesalonicenses que el día del Señor ha llegado. Tenemos que entender primeramente, dentro de lo que es el panorama, si podemos llamarlo así, de la venida del Señor, primeramente ocurre lo que leímos en la primera carta acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos ahí que vamos a estar junto con el Señor, los que hemos creído, los que han muerto en Cristo, van a resucitar y vamos a estar juntamente con el Señor. Entonces vemos que después, cuando el Señor ya venga, ya en su segunda venida, va a traer juicio, ya va a traer este justo juicio que se menciona en el capítulo 1 y va a hacer pagar, por supuesto,
a todos los que no creyeron en el Señor. Y esa tribulación va a ser terrible. Esa tribulación realmente no se va a comparar a lo que los tesalonicenses están pasando en ese momento. Por eso Pablo le está diciendo, el Señor todavía no ha venido. Por eso lo que ustedes están pasando es solamente una muestra de poder saber de cómo afrontar las aflicciones. Es algo normal. El apóstol Pablo sufrió muchísimo en su ministerio. El Señor Jesucristo sufrió muchísimo cuando estuvo acá en la tierra. Por lo tanto, ellos siguen y seguirán sufriendo. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, todo lo que esté alrededor de nosotros, que esté en contra del Señor, va a atacar y buscar a los creyentes que se alejen. Satanás se goza cuando los creyentes o las personas que asisten a la iglesia se van de la iglesia y no quieren más ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque logró su objetivo de apartarnos del Señor. Por lo tanto, es importante acá que Pablo les diga que el Señor no ha llegado y no ha traído todavía ese día tan terrible que va a ser. No se refiere a un día de 24 horas, sino que se refiere también a un periodo de tiempo donde van a pasar muchas cosas. Ustedes leen el libro de Apocalipsis, ahí se mencionan muchas cosas que van a pasar en ese tiempo. Cuando el Señor derrame su ira contra los que no creyeron en Él, no contra los creyentes. Por eso Pablo le está diciendo y les va a explicar más o menos con manzanitas, podríamos decirle y asegurarle de que ellos no van a estar en ese periodo cuando estén pasando por esas dificultades, porque el Señor va a venir a buscarles antes. Entonces, entramos de lleno a lo que dice el pasaje, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo empieza esta nueva sección dando un punto de vista más detallado respecto a la venida del Señor. En los versículos 6 al 10 del capítulo 1, él habló de forma general. ¿Ya? Esto en forma general va a pasar esto, como si lo resumimos en una frase, el Señor va a venir a derramar juicio, va a dar reposo y también vamos a glorificarle, vamos a admirarle. Eso es como en simples palabras el resumen de este periodo de la venida del Señor. Pablo habló de forma general. Pero ahora en este capítulo 2 va a hablar de forma detallada. Les va a comentar lo que va a pasar dentro de este periodo, por supuesto, para que ellos entiendan y sepan de que todavía el día del Señor no ha llegado, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver en esta sección donde termina, por supuesto, con una oración anterior el apóstol en el versículo 11 y 12, para dar paso ahora a una advertencia. Eso es lo que es este versículo 1 y 2. Alerta. Pongan atención de lo que yo les estoy comentando, dice el apóstol Pablo, respecto a estas cosas que le están pasando, ¿ya? Demostrando acá, hermanos, respecto a lo que es la advertencia, pero siempre con un amor, con una demostración de amor fraternal, no imponiendo esto como una orden, porque él podría hacerlo como la autoridad apostólica que él tiene, podría decirle, hermanos, tienen que hacerlo, y lo deberían hacer. Pero sin embargo, él, en la última parte, dice, os rogamos, que dentro de la podríamos decir, del original, de la frase en griego, esa palabra os rogamos está al principio del versículo, ¿ya? Dice, os rogamos, es como si literalmente lo leyéramos así, os rogamos, hermanos, respecto a la venida del Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, Él está diciendo, le estoy pidiendo que me escuchen y que pongan atención de forma amable, de forma cariñosa, lo que va a decir. Entonces, este periodo, hermanos, que se denomina venida del Señor, tiene su comienzo en el arrebatamiento de la iglesia, como le comenté, y si me puede acompañar ahí un poco más atrás en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13 al 17, en donde detalla respecto a este arrebatamiento de cuando el Señor nos va a recibir en el aire. Ya dice así, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese es el comienzo, podríamos decir, de este periodo de segunda venida, ¿ya? Cuando el Señor nos recibe en el aire a su iglesia, ¿ya? Vamos a estar para siempre con Él. Y vemos acá en esta sección, sí, volviendo ya a lo que es el capítulo 2 de la otra carta, respecto a este encuentro, no estar demostrando el orden de los episodios que van a ocurrir, sino más bien que está refiriéndose acá a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y esta palabra reunión se refiere a este encuentro que vamos a tener con el Señor, ¿ya? Este encuentro que vamos a tener con Él, Pablo va a definirlo, va a decir, hermanos, respecto a estas cosas, ustedes no van a pasar por el día del Señor, porque ustedes ya se van a reunir con Él. Por lo tanto, ese día, esa tribulación no la van a pasar a ustedes. Entonces, esto tendrá un lugar en el aire, este encuentro con el Señor, ¿ya? Por eso les vuelvo a decir, este es el comienzo de este periodo denominado Segunda Venida, cuando estemos con Él, donde se va a producir este traslado de la iglesia a donde está el Señor, o un arrebatamiento también, como se menciona, o rapto de la iglesia. Se mencionan estos términos de forma paralela, ¿ya? En el versículo 2, Pablo entra de lleno en sí a decirle respecto a esto, ¿ya? Al punto en el que va. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿ya? Entonces, esa es la primera advertencia que Pablo escribe, ¿ya? En su paso por Tesalónica y también por su primera carta. Ahora exhorta de forma en advertencia respecto a estas cosas, ya que si eso sucede, es decir, que si los creyentes de Tesalónica son fácilmente movidos de su forma de pensar, es decir, yo les enseño algo a ustedes hoy en día y al mes después me encuentro de que ustedes ya piensan otra cosa. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no deben dejarse mover por cualquier enseñanza que escuchan, sino que tiene que ser con fundamentos. Por lo tanto, si ellos llegasen a ser arrastrados, van a ser similar a como le dice Pablo ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice, respecto a estos personas que escuchan enseñanzas y van de un lugar a otro, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, la persona que se deja llevar por diferentes tipos de enseñanza es como un niño, ¿ya? Un niño que le puede creer cualquier cosa. Y eso es lo que Pablo no quiere de ellos, sino que ellos sean personas maduras y puedan aferrarse a lo que ya creen en el Señor. La única forma de corregir esta inestabilidad e inmadurez es creciendo en la fe. La única forma de que usted se mantenga firme es conociendo al Señor. Porque de esa forma usted va a escuchar alguna cosa en internet, porque hoy en día internet es una plataforma para escuchar muchísimas cosas. ¿Y cómo saber si la persona que está enseñando, aunque hable súper bien, aunque tenga una iglesia muy grande, puede que diga cosas que realmente no son correctas? ¿Cómo sé yo que eso es así? Conociendo la Escritura, conociendo a Dios. Es la única forma que yo puedo hacerlo. Por lo tanto, vemos acá que los tesalonicenses estaban haciendo eso, estaban creciendo en la fe. Por lo tanto, no debían ser fácilmente persuadidos respecto a lo que ellos saben del tema de la venida del Señor, ¿ya? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, no os conturbéis, ¿ya? La palabra conturbar se refiere a no se alarmen, no se aflijan, no se angustien fácilmente, apartándose de lo que ellos ya piensan y de lo que ya ha sido enseñado por el apóstol. O sea, no se desesperen por escuchar una enseñanza y decir, oh, ahora estamos aprendiendo otra cosa diferente a lo que ya se nos ha dicho. Sino que no se alarmen, sino que sigan firmes en lo que ya han creído. Han creído en Cristo, manténganse firmes en eso. El apóstol Pablo, en su estadía en Tesalónica, estuvo con ellos 3 días de reposo, se dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 17.
y estuvo enseñándoles. Posiblemente les enseñó acerca de estas cosas, porque después, más adelante, en el versículo 5, ustedes pueden fijarse, el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, Pablo ya era una enseñanza que ya se la había impartido a ellos. Ellos tenían que recordar estas cosas y mantenerse firmes en ellas. Y no deben alarmarse de dónde venga esta enseñanza. Y aquí empieza a, podríamos decir, los instrumentos o las vías de donde vienen esta enseñanza. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, podía ser de cualquier forma que ellos estuvieran recibiendo tipo de enseñanza, por lo cual tenían que también tener mucho ojo respecto a lo que estaban escuchando. Referencia primeramente a el espíritu, y esto es respecto a las profecías. Como yo les decía al principio, en la primera carta de Tesalonicenses decía que no tenían que menospreciar las profecías, sino que debían examinarlas y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como les decía, todavía no estaba escrita la revelación completa. ¿Ya? El apóstol Juan fue el último que escribió lo que conocemos hoy en día como el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Por lo tanto, eso fue antes, lo de Tesalónica fue mucho antes de eso. Por lo tanto, en ese periodo todavía se estaban escribiendo, el Señor estaba inspirando a estos hombres para que preservaran la escritura. Por lo tanto, no debían alarmarse si escuchan a través de espíritus. Pablo ya les dijo lo que tenían que hacer a través de las profecías. Escúchenlo, fíltrenlo y retengan lo bueno. Si realmente está diciendo cabezas de pescado, como podríamos decir, no hay que retener nada entonces. Eso es lo que Pablo está diciéndole. Y sigue diciendo, ni por palabra. Y esto se refiere, hermanos, también a un discurso, a una proclamación. Eso era la forma en que se enseñaba en la antigüedad, a través de la enseñanza oral. Una persona se paraba y empezaba a decir un discurso y mucha gente se acercaba a escucharla, ¿ya? Entonces, a eso se está refiriendo Pablo. No se alarmen si es que escuchan en un discurso algo así, de que el Señor ya ha llegado. Porque tienen que recordar de que eso no es así, porque todavía faltan cosas. Entonces, claramente, no tenían que dejarse guiar por algunos discursos de personas, porque tampoco Pablo podía estar junto a ellos y decir, no, sí, escúchenlo a ellos, escúchenlo a él no, etc. No, Pablo estaba en sus viajes misioneros todavía, andaba enseñando el evangelio a otros lugares. Y también, otra cosa, ni por carta como si fuera nuestra, otro medio que posiblemente podían ellos recibir. No se está refiriendo aquí a la primera carta que fue enviada por Pablo, sino que se está refiriendo a que no deben alarmarse por las cartas que puedan llegar como si fuera parte del apóstol Pablo. Mucha gente en aquel tiempo también ponía ahí, enviaba una carta, un escrito y le ponía la firma o la mano del apóstol Pablo o de algún apóstol reconocido para que fuera creída, ¿ya? Entonces Pablo está diciendo, si le llega una carta, recíbanla, pero si está acorde a lo que ya les he dicho anteriormente, es porque viene de parte mía. Porque Pablo no se contradice en las cartas. Él no dice una cosa y después dice otra. Por lo tanto, era algo que ellos tenían que entender. Si estaba de acuerdo a lo que ya se enseñaba, era porque era de parte de algún apóstol, y en este caso del apóstol Pablo. Y una de las formas de poder filtrar eso es a través del discernimiento, hermanos. El Señor a través del Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder saber y darnos cuenta si esto es verdadero, si esto es correcto o incorrecto. ¿Ya? Tampoco podemos decir que no tenemos ninguna ayuda de parte de Dios para saber si lo que estoy escuchando es bueno o no. Entonces eso se comprueba a través de las enseñanzas si son verdaderas o son falsas. Pero eso es de la mano de conocer la Biblia, hermanos. Nosotros conocemos la Escritura y de esa forma hay en nuestra mente el conocimiento para poder enfrentar estas falsas enseñanzas. Si yo no leo la Biblia nunca, si yo ni siquiera sé lo que dice en su palabra, ¿ustedes creen que pueda uno decir, ah, no, esto es verdad o esto es mentira? No, porque yo no voy a tener fundamentos para decir un versículo bíblico, muchas veces se me olvidan, de repente me acuerdo de una parte y no sé dónde están, entonces, ¿de qué nos sirve muchas veces saber algunas cosas? Sino que debemos esforzarnos en conocer bien al Señor. Y acá en la última parte menciona
el sentido del por qué ellos tenían que tener ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban entrando esta enseñanza diciendo, el día del Señor ya ha llegado. Por eso ustedes están pasando por todo este sufrimiento. El Señor ya está demostrando su ira contra nosotros. Por lo tanto, tienen que, no dedicarse a trabajar, porque inclusive en el capítulo 3 vamos a ver que muchos dejaron de trabajar. Muchos no trabajaban, total, mantenían también de la ayuda de los demás hermanos. Y eso era un peso también para la iglesia. De que muchos hermanos, obviamente demostrando el amor, le daban a aquellas personas, pero ellas decían, ¿para qué voy a seguir si total el Señor ya vino? Por lo tanto ya estoy perdido, podríamos decir. La idea, mis hermanos, que el día del Señor se refiere a esto, porque Reina Valera, la Biblia que ustedes tienen acá, interpreta o traduce diciendo de que el día del Señor está cerca. Pero realmente cuando uno estudia la Escritura y se da cuenta y dice, otra vez revisa el idioma original y se da cuenta de que eso realmente no era la traducción más apropiada, porque lo que se refiere acá, que dice el día del Señor está cerca, se refiere que originalmente, si uno va al original, dice que ya ha llegado. Ese era el mensaje que ellos estaban diciendo. No que está pronto a llegar, sino que el día del Señor ya ha llegado. Eso es lo que dice también en otras versiones de la Escritura. Como la Biblia de las Américas dice, traduce en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y ese es lo que, por supuesto, lo veo yo a la luz también de el griego, porque estas cartas se escriben en ese idioma. Y dice eso, no dice tanto de que está cerca. Porque uno cuando dice, el Señor está cerca, todavía hay tiempo para prepararse, etc. Pero no. Ellos estaban enseñando de que el día del Señor ya llegó y hasta acá. Por lo tanto, el sufrimiento que usted está llevando es la ira de Dios. Y respecto al día del Señor, posiblemente usted no está entendiendo nada de qué dice el día del Señor. ¿Qué es lo que es el día del Señor? Y vamos a ver qué dice la Escritura respecto a este día del Señor, para que usted sepa lo que estaban pasando los tesalonicenses y por qué ellos creían que sí había llegado. Leemos también ahí, hermanos, en Isaías. Acompáñenme, vamos a ver varios versículos del Antiguo Testamento respecto a este día. El día del Señor que se menciona. Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías 13, 9 dice, he aquí el día de Jehová, ya el día del Señor, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. ¿Son palabras de ánimo? ¿Son palabras de bendición? No. El día del Señor es el día donde Él va a descargar su ira, toda su ira, sobre los que no creyeron. Más adelante en el libro de Ezequiel, Isaías, más adelante el otro libro, Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Es un día terrible. El libro de Joel se menciona muchas partes respecto a este día, pero en el versículo 11 habla de forma más completa. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 11, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podría soportarlo? Imagínense, está demostrando que ese día será muy malo. Amós, el libro más adelante, Amós capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice, será de tinieblas y no de luz. Sofonías, capítulo 1, 14, versículo 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento.
Y en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, respecto a este día igual. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ese es el terrible, ese es el día del Señor que menciona acá estos versículos. Si usted sigue leyendo del 13 en adelante, se va a dar cuenta los detalles que van a pasar. Se menciona ahí el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Si usted quiere saber de esto, no se pierda el próximo capítulo. El próximo domingo, por supuesto, vamos a ir y detallar respecto a estas cosas también, ¿ya? Finalmente, hermanos, el problema que está causando la alarma en los creyentes no era la equivocación doctrinal del día del Señor que ya había llegado. Por lo tanto, la advertencia de Pablo es a no dejarse llevar por estos falsos anuncios. O sea, ellos saben que el día del Señor va a llegar. Pero Pablo está diciendo, todavía no es el momento, todavía no ha llegado. Por lo tanto, no crean a esto. Lo que ustedes están pasando, esta pequeña aflicción, no se compara a lo que realmente es ese día. Un día que se menciona que la luna, el sol van a tener efectos también, la tierra va a cambiar. Será algo terrible. Pero gracias a Dios que el creyente no va a estar en aquel momento. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia antes de eso. Por lo tanto, vamos a estar en este periodo en este arrebatamiento, vamos a estar, se menciona también en Apocalipsis, en las bodas del Cordero, cuando la iglesia se case con Cristo. Y luego va a venir vamos a venir junto al Señor a reinar en este reino milenial que se menciona también en las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿cómo el creyente debe estar preparado ante una falsa enseñanza? Es lo que podemos ver. ¿Cómo yo me puedo estar listo al saber si un día en la plaza voy pasando y me dicen el día del Señor ha llegado? Estamos sufriendo lo que es el día del Señor. ¿Cómo sé yo si eso es verdad o no? Primeramente, nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Si la conocemos, cualquier enseñanza extraña nos va a hacer ruido. Realmente esto parece que parece que no he escuchado nunca esto, y al ver la Biblia no se compara, no hay nada que se relaciona a lo que estoy escuchando. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta si esa enseñanza que estoy recibiendo es guiada por el Señor o no. También, el día del Señor, hermanos, y esto es algo concreto, no ha llegado. Hoy en día todavía no ha llegado el día del Señor. Hay muchos sí que creen esto. Incluso hay muchos puntos de vista que creen que estamos ya en este periodo. Pero sin embargo todavía, y vamos a ver más adelante, no se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que son cosas que todavía no se han demostrado. Por eso el apóstol Pablo mismo va a decir, y lo dice en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando acerca del día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Entonces todas esas cosas todavía no pasan. Por lo tanto, el día del Señor no ha llegado todavía, ni tampoco llegará antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde, los creyentes genuinos no van a estar en aquel momento. Pero los que no creyeron genuinamente, tristemente van a pasar y van a estar en ese momento. Todavía hay esperanza, todavía estamos en el tiempo de la gracia del Señor. Tenemos el privilegio de estar cerca a Dios, pero va a llegar el momento donde vamos a estar, las personas que no conocen al Señor van a estar excluidos de su presencia. Van a querer que el Señor les salve, pero Dios ya cerró la puerta. No va a haber esperanza. Este tiempo todavía hay esperanza. Debemos creer en Cristo. Debemos creer en su palabra. Y debemos arrepentirnos por nuestra vida si llevamos una vida incorrecta. Una vida que necesite un cambio. Eso es importante, hermanos. El Señor nos se comunica hoy a través de las profecías, ya que tenemos toda la revelación. Si usted escucha en algún momento, voy a decirle una profecía. Hoy día vengo a revelar lo que el Señor me dijo en un sueño.
Tristemente no, eso yo no lo veo en la Escritura. La palabra de Dios no dice que Dios se transmita así porque está toda la revelación aquí. A Dios no se le olvidó haber escrito algo más. Es lo que Dios quiere. Pero muchas veces se engaña a la gente diciendo, el Señor me dijo esto a tal persona. Eso no es guiado por el Señor. Son cosas ajenas a la Biblia. Nuestro modo de pensar, hermanos, debe estar enfocado por lo que la Biblia nos enseña y no por lo que nosotros pensemos que es lo correcto. El pensamiento humano. Y eso es un error que todos cometemos. Nosotros pensamos mucho y decimos, es que yo pienso esto. La Biblia dice una cosa, pero es que yo pienso esto. Es decir, mi pensamiento lo pongo por sobre lo que dice la Biblia. Nuestro modo de pensar, hermanos, puede fallarnos muchas veces. Podemos equivocarnos muchas veces. Podemos confiar en algo, y yo creo que muchos hemos confiado en alguna cosa que después salimos decepcionados de haber confiado en eso. Pero en la Biblia no nos vamos a decepcionar. Porque la Biblia es inspirada por el Señor. Es completamente confiable. Entonces nuestros ojos deben estar puestos en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Recuerde, todavía tenemos esperanza. Todavía hay posibilidad de arrepentirnos, de que el Señor obre en nuestras vidas. Que no sea muy tarde. No sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Hoy en día está muy, pero muy complicada la situación. Por lo tanto, hoy es el día en donde debemos arreglar las cuentas con el Señor. No mañana, no pasado, no el próximo mes, no el próximo año. El Señor tiene misericordia, hermanos. No podemos decir que no es así. Es hoy cuando tenemos que arreglar las cuentas con Él. Y de esa forma va a darse cuenta de que su vida va a ser guiada por el Señor. Y va a descansar, sabiendo que pueden pasar muchas cosas en esta vida. Una enfermedad, una pérdida, un dolor que muchas veces no siento. Pero déjeme decirle que Jesús pasó por todas esas cosas de igual forma. Y el Señor se va a encargar de poder tapar ese dolor. Porque Dios mismo envió a su Hijo, a morir por nosotros. Él sabe lo que es la pérdida de un ser querido. Él sabe lo que es estar lejos de su Padre. El dolor que sintió cuando estaba en la cruz y tomó el pecado de la humanidad y murió por ellos. Estuvo ahí. Ese fue lo más triste para el Señor. Por lo tanto, el Señor ha pasado por todo lo que nosotros podemos pasar acá en la tierra. Él conoce, somos su creación. Por lo tanto, sabe lo que necesitamos. Pero muchas veces ponemos nuestros pensamientos, nuestra propia vida, nuestro deleite. Yo me gozo más, algunos podrán decir, en ir a otra parte el día domingo y no ir a la iglesia. Pero el mayor gozo del creyente debe ser el estar acá, aprendiendo y glorificando al Señor. De esa forma vamos a vivir guiados por Dios. Acá vamos a alimentarnos de la palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias porque esto que tú has dejado en el registro, que se ha preservado por muchísimo tiempo, sigue siendo de ánimo para nosotros. Sigue siendo de advertencia para nosotros. Y te agradecemos, Padre, porque mediante las enseñanzas del apóstol Pablo a los de Tesalónica, siguen siendo de ejemplo para nosotros. Muchas veces nos podemos preocupar de decir el fin del mundo ha llegado o se va a acabar el mundo, pero muchas veces no pensamos en cómo estamos nosotros contigo. Sabemos que este mundo va a pasar, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Por lo tanto, todo lo que nosotros encontramos acá, estas palabras de vida eterna, tienen que quedar plasmadas en nosotros. Y te pedimos que nos animes a poder leer tu palabra, a poder orar todos los días, a poder preocuparnos por nuestros hermanos, a poder compartir con otros creyentes, a poder hablar del evangelio a otras personas. Ayúdanos a no callar. Necesitamos, Señor, transmitir lo mismo que tú has hecho con nosotros y darle la bendición a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos, Señor, a no tener vergüenza de hablar de tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos y a poder disciplinarnos y decir, necesito aprender de ti.
Necesito conocerte más y sentarme y leer tu palabra y deleitarme en ella. Necesitamos, Señor, que seamos una iglesia que se fundamente en tu palabra. No necesitamos un gran número, necesitamos fidelidad a ti. Y te agradecemos, Señor, porque en este tiempo hemos podido estudiar tu palabra y ver también cómo es la vida de otros creyentes en otra época, pero sin embargo siguen siendo consolados y animados con las mismas palabras tuyas, y en el futuro seguirán siendo de la misma para otras personas que estén escuchando esto. Tu palabra es viva, Señor, y tu palabra está en nosotros. Te agradecemos por Jesucristo, porque ha llegado y está en nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo obre para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en esta instancia. Pedimos una bendición. En el nombre de Jesús. Amén.